Damos inicio al curso de idioma español y aperturamos la guía de estudio número 3. En esta guía de estudio vamos a estar hablando de algunos temas como lo son las oraciones reflexivas, las recíprocas y qué es el epíteto, qué es el polisentón y qué es el ascendentón. Entonces vamos a irnos al primer tema que serían las oraciones reflexivas. Recuérdense que anteriormente vimos que todas las oraciones están compuestas por por el sujeto, perdón, y el predicado. Hay algunas oraciones que carecen de sujeto y que están constituidas únicamente por el predicado. Las oraciones tienen objeto directo, modificador directo, hay verbos dentro de las oraciones. Entonces, son ciertos elementos que componen la estructura de una oración. El día de hoy vamos a hablar de un tipo de oración que serían las reflexivas y en estas vamos a ver lo siguiente. Y dice, la palabra reflexiva significa que refleja. Si nos ponemos frente al espejo, aparece ante nosotros nuestra imagen reflejada. Pues bien, algo así ocurre con las oraciones reflexivas. La acción se refleja sobre el sujeto. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es como de causa y efecto, ¿verdad? Entonces dice ahí claramente, se llaman reflexivas porque hay una forma de reflejo en la acción hacia el sujeto. Entonces dice, por ejemplo, está el primero y dice, yo me lavo los dientes. Yo, y ahí vemos esa reflexión. Yo creo que ahí se podría eliminar ese yo, o me lavo los dientes. Y dice, yo me lavo los dientes. Entonces, esta es una forma de oración reflexiva. Ahora dice, las oraciones reflexivas cumplen con estas características. Punto número 1. El sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Recuerde que el sujeto es de quién se está hablando dentro de la oración, ¿sí? Ahora dice, el sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Equivale a decir, yo me lavo a mí mismo. 2. El sujeto siempre es un sustantivo animado o un pronombre personal. Recuerde que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, ellos, ellas. Entonces, el pronombre dice, el sujeto siempre es un sustantivo. Entonces, el sustantivo, hay sustantivos propios y sustantivos comunes. Por ejemplo, María. María puede ser, dice, el sujeto siempre es un sustantivo animado o un pronombre. Entonces, podría ser en lugar de María, podría ser ella. Entonces, ahí vemos sustantivo y pronombre. Por eso dice, el sujeto siempre es un sustantivo animado o un pronombre personal en función del sujeto. Por ejemplo, en lugar de decir Carlos, él. Entonces ahí estamos viendo un sustantivo por un pronombre. Se constituyen con los pronombres reflexivos me, te, se, nos. Y dice en el ejemplo con me, dice, lee otros ejemplos. Fíjate cómo cada acción se refleja o recae en el sujeto. Dice, tú te ríes siempre. Nos alegramos por las noticias. Marisela se peina. Entonces, aquí vemos que en una oración reflexiva van a aparecer los pronombres reflexivos me, te, se y nos. Entonces, por eso vemos, dice, tú te, acá está siempre, tú te ríes siempre. Nos, aquí lo tenemos, nos alegramos por las noticias. Marisela se peina. Entonces, y en la oración inicial teníamos al pronombre reflexivo me. Entonces, una oración reflexiva es aquella, como ya vimos anteriormente, en donde la acción del verbo va a caer sobre el sujeto. Eso tenemos que tenerlo bien, bien claro. Entonces, cada acción que haya, o sea, recuerde que una acción, o sea, el verbo en la oración refleja la acción. Entonces, en este caso, esa acción va sobre el sujeto, o sea, tiene que tener relación
o ese es el impacto, ese es el efecto de espejo. Por eso, al analizar anteriormente, decía que las oraciones reflexivas son como un espejo porque se refleja. O sea, hay una acción, pero esa acción repercute en el mismo. Entonces, por eso se llaman reflexivas. Dice, retomemos la última oración. El sujeto Marisela emprende la acción de peinar. Por esa acción, pero esa acción se refleja en sí misma, porque se peina a sí misma. El pronombre reflexivo se, se refiere al sujeto Marisela. Entonces dice, las oraciones reflexivas pueden ser directas e indirectas. Acá en estas guías de estudio van a aparecer algunos ejercicios para que ustedes puedan realizarlos y pues puedan tener un poquito más claro el contenido, ¿verdad? Entonces dice que hay oraciones reflexivas directas e indirectas. Vamos a ver las primeras. Las directas, dice, son aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto directo. Y ahí está, ahí dice, yo me bañé. Muy bien, continuemos. En esta oración, el sujeto yo y el objeto directo me se refieren a la misma persona. A mí, lee otros ejemplos. Adela y yo nos sentaremos acá. Fernando se ríe. Tú te despiertas muy temprano. Entonces ahí estamos viendo que más claro, una oración reflexiva directa es aquella en donde vamos a encontrar el de quién se está hablando y el reflexivo de igual manera indica una vez más, hace saber que es de la misma persona quien se está hablando dentro de la oración. Entonces esa es la característica principal de las oraciones reflexivas directas. Ahora, las indirectas, dice, las oraciones indirectas son aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto indirecto. Dice, Pedro se lava las manos. En esta oración, el sujeto Pedro y el objeto indirecto se corresponden a la misma persona. La expresión las manos funciona como objeto directo. Hay algunos verbos cuya forma es obligatoriamente reflexiva y se utilizan siempre con los pronombres reflexivos. Por ejemplo, angustiarse, arrepentirse, atreverse, indignarse, preocuparse, quejarse. Pero ahí no estamos viendo, no estamos viendo que se aplique un verbo de los reflexivos, un pronombre reflexivo, no un verbo, un pronombre reflexivo. Aquí estamos viendo que los pronombres reflexivos son me, te, se y nos. Si vemos aquí esta conjugación de verbos, acá, vea, dice angustiarse, atreverse, preocuparse, arrepentirse, dignarse, quejarse. Simplemente dice estos son algunos verbos cuya forma es obligatoriamente reflexiva y se utilizan siempre con los pronombres reflexivos. Entonces, esto ya en la redacción o en la estructura de la palabra ya va ese reflexivo. Mire, angustiarse, solo por esto. Arrepentirse, ahí está. Atreverse, dignarse, entonces ya va incluido, pero es por la estructura de la palabra. Entonces dice, se utilizan siempre con los pronombres reflexivos. Entonces dice, Norma se queja de dolor de muelas. Y de igual manera aquí tenemos algunos otros ejercicios para que ustedes puedan realizar y así pues ir saliendo de las dudas, ¿verdad? Entonces aquí también algo muy importante de este nuevo material es que vamos a ir encontrando algunos
va a aparecer el resumen del tema central. Entonces, acá, de manera más específica, para que usted lo pueda comprender mucho mejor, dice, las oraciones reflexivas son aquellas en las que el sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Ya lo habíamos hablado anteriormente, por eso se le llama reflexivas, porque nos decía también que es que el efecto espejo, o sea, ahí está la acción, pero repercute en el mismo. Entonces dice, se construyen con los pronombres reflexivos metes en nos. Y sabemos ya que hay estos cuatro son únicamente los pronombres reflexivos. También nos dice que las reflexivas directas, dice, aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto directo. Las indirectas son aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto indirecto. Uno como objeto directo y otro como objeto indirecto. Y bueno, aquí entraríamos al siguiente tema, pero este tema no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar hasta la próxima semana. Vamos a pausar acá la explicación de la clase. Recuerda que solo vamos a ver un tipo de oración y nos aparecen diferentes ejercicios para poder realizar y con ello pues ir practicando un poquito más, ir sacando dudas, ir aplicando lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces hay ahí algunas claves. En el resumen podemos encontrar algunos elementos claves para, para poder conocer de mejor manera la estructura o cómo es que se conforman este tipo de oraciones. Y entonces, acá les dejo yo los ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Vamos a detener acá la explicación de la clase y vamos a pasar a la resolución de los ejercicios. Desde los primeros que vimos, entonces sería el ejercicio número 1, que sería esta parte de la que tenemos acá. Y acá pues nos pide y dice, practica con oraciones reflexivas tomadas de un artículo de Mario Roberto Morales, escritor guatemalteco. Lee cada oración atentamente y responde las preguntas de abajo. Dice, no nos impongamos metas que no podamos cumplir. Y aquí están las tres preguntas. Y dice, ¿quién es el sujeto de estas oraciones? ¿En quién recae la acción del verbo? ¿Cuál es el pronombre reflexivo de estas oraciones? Entonces, esto lo hablamos, lo vimos, hay que comprender que el pronombre en la oración pues es de igual manera que el sujeto, es decir, de quién se está hablando. Eso ya se los había explicado. Se puede trabajar con una sustitución. Entonces se le conoce como sustitución léxica, pero de igual manera lo vamos a ir viendo detenidamente. Entonces pausamos hasta acá y ustedes empiezan a trabajar los ejercicios, o en este caso el ejercicio número 1.